Es un conversatorio sobre el derecho a la igualdad y sobre la importancia del derecho a la igualdad en una sociedad democrática, sobre qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en general el derecho comparado sobre la forma de regular a sectores distintos de la población que son usualmente discriminados y la forma como el derecho a la igualdad ha ido conquistando espacios de manera tal que hoy pues es casi inadmisible en el derecho comparado la discriminación. Pues mire, sí, hay discriminación de género, por ejemplo, todos los estudios muestran que las mujeres tienen el 70% de salario respecto de los hombres que tienen el 100%. Hay discriminación por razón de orientación sexual, las personas, por ejemplo, que tienen el mismo sexo no tienen normalmente derechos que tienen las personas heterosexuales. Hay discriminación por raza, muchas veces, por ejemplo, a una persona no la contratan por tener origen africano o por ser indígena. Sí, yo creo que estamos apenas comenzando un camino muy largo por la conquista de la igualdad. Pues la Corte Constitucional colombiana ha sido muy clara en términos de que se deben reconocer los mismos derechos civiles a las parejas del mismo sexo y a las parejas heterosexuales. Yo estaba en la Corte Constitucional, fui magistrada auxiliar 8 años, fui magistrada encargada, comparto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo mismo he hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el fondo lo que han dicho es, mire, no existe ninguna razón objetiva, existen prejuicios, preconceptos culturales, pero no hay ninguna razón objetiva para que el Estado no proteja a dos personas que han decidido formar una pareja simplemente porque tienen una orientación sexual diversa. Creo que la gente tiene derecho a tener sus creencias religiosas o sus creencias culturales y creo que tiene derecho las personas a vivir con la persona de la cual se enamoran. Entonces a mí me parece que si hay sectores de la población que consideran que uno no se debe enamorar de personas del mismo sexo, tienen todo el derecho y nadie los puede obligar a eso. Ellos tienen todo el derecho y es un derecho que debe ser protegido con toda la fuerza de la ley. De la misma manera yo creo que ellos no le pueden imponer a las personas del mismo sexo que se enamoran, que no vivan juntas o que no tengan protección legal. Yo creo que eso es una decisión individual, independiente de cada uno y no me parece que la mayoría pueda imponerle a una minoría su visión cultural del mundo. Hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una primera presentación sobre el derecho a la igualdad en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es relevante para Panamá, porque Panamá cuenta con voy a ser un poco jurídica y le pido disculpas a las personas que no son abogadas, pero en este momento hay un debate jurídico en Panamá. Entonces a mí me parece importante utilizar una terminología precisa y jurídica. No suelo hacer eso en este tipo de conferencias, pero dado que el debate hoy en Panamá es un debate jurídico de tanta importancia, pues voy a utilizar unos términos jurídicos. ¿Por qué es relevante el sistema interamericano? Porque en Panamá hay un bloque de constitucionalidad, pero además Panamá tiene la obligación de hacer el control de convencionalidad de las leyes y de las decisiones administrativas que se adopten en este país. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier decisión que se adopte administrativa o judicial o una ley en Panamá tiene que estar de conformidad con los tratados internacionales y por eso me voy a referir en la primera parte a los tratados internacionales, en particular a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho a la igualdad y que obliga al Estado de Panamá a seguir los estándares que ha definido el intérprete autorizado de ese tratado, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la primera parte de la intervención. La segunda parte es que se encargará Julián Niño. Muy rápidamente, el derecho comparado. ¿Cómo está el tema? Muy rápidamente, casi que como un titulares, y un poco más el desarrollo de la jurisprudencia colombiana en la materia. Entonces yo voy a hacer la sombrilla internacional, particularmente interamericana, y Julián el derecho comparado y la situación de Colombia. En el derecho universal de los derechos humanos, o en el derecho interamericano de los derechos humanos, el derecho a la igualdad es un derecho que atraviesa todos los tratados y que con el derecho a la libertad o a la autonomía es prácticamente la razón de ser de esos dos sistemas internacionales de derechos humanos. La igualdad y la libertad son la razón de ser de todo el sistema internacional de derechos humanos, universal de derechos humanos y del sistema interamericano de derechos humanos, en todas sus vertientes.
La libertad como libertad personal, como libertad de expresión, como libertad para escoger mi propio proyecto de vida, y la igualdad como la igualdad, el derecho a no ser discriminado por la ley, el derecho a no ser tratado de manera distinta por las autoridades que aplican la ley, el derecho a tener condiciones de materiales mínimas para poder desarrollar mi proyecto de vida. En sus distintas dimensiones, la igualdad y la libertad son los dos ejes centrales del derecho internacional de los derechos humanos. Y son los dos ejes centrales porque esos dos ejes fueron violados por tal vez digamos, la circunstancia más dramática de violación de derechos humanos del siglo pasado, que fue el Holocausto nazi, que fue el que permitió, el que fomentó el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos como lo conocemos hoy. En respuesta al Holocausto nazi, en respuesta a una violación radical del derecho a la libertad y a la igualdad, a un grupo de personas que se sintieron que eran mejores que otro grupo de personas, que sintieron que por la raza a la cual pertenecían podían discriminar a otro grupo de personas que estaba en otra situación, que pertenecía a otra raza, digamos, o etnia, es en respuesta a esa atrocidad que se desarrolla lo que durante un siglo distintos países habían tratado de desarrollar y no habían podido, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Es en respuesta a esa atrocidad, es decir, a la violación de la igualdad, a la discriminación de un sector mayoritario de la población respecto de otro sector de la población, es en respuesta a eso que se crean las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los dos tratados más importantes de derechos humanos del sistema universal, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. En respuesta a esa atrocidad. ¿Y en qué consistió esa atrocidad que nos avergonzó tanto que los estados del mundo agacharon la cabeza y dijeron nunca más cedemos nuestra parte de la capacidad que tenemos de regularnos a nosotros mismos, de nuestra soberanía, se la cedemos a esos órganos internacionales para que nunca más se vuelva a repetir que un sector mayoritario de la población atropelle los derechos de un sector minoritario de la población? Y entonces se desarrolla Naciones Unidas y todo el derecho internacional de los derechos humanos. Y los estados, avergonzados de lo que permitieron, firman todos esos tratados. Y aceptan la competencia de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de los comités que vigilan los pactos, etc. Si esto no fue fácil, ni fue que a alguna gente le pareció que eso era normal y que mejor así, y que por qué no nos portamos bien, no. Esto costó un holocausto, que los estados se despertaran.